bendiga, amados hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy les traigo un tema muy importante para la iglesia y para todos los hijos de Dios, y es cómo saber distinguir la voz de Dios. Cómo saber que es Dios quien me está hablando. Lo primero que quiero decirte es que Dios es un ser que le gusta comunicarse. Cuando nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, lo vemos revelándose a su pueblo de diferentes maneras. Vemos cómo Él se comunicaba con los profetas, con los sacerdotes, con los reyes, con la gente del pueblo. Podían ser a través de visiones, a través de sueños, enviándoles mensajeros, enviando ángeles o hablando a sus corazones y a sus mentes. Jesús dijo en el Nuevo Testamento: mis ovejas oyen mi voz. Nosotros somos ovejas de Jesús, es decir, Él es nuestro pastor y por tanto, como pastor, Él nos va a guiar a lo largo de nuestra vida. También nos dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos iba a guiar a toda verdad, nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Jesús había enseñado. Por tanto, podemos deducir que nuestro Dios es un Dios que ama comunicarse, es un Dios que va a hablarnos todo el tiempo. Ahora bien, sabemos que la forma más común en la que el Espíritu Santo nos habla es a través de nuestros pensamientos, hablándonos al corazón, poniendo impresiones en nosotros. Más adelante voy a hacer un video sobre todas las formas que Dios usa para comunicarse, pero en el día de hoy quiero enfocarme en cómo nosotros podemos distinguir que el pensamiento que está viniendo a mi mente, que la impresión que está viniendo a mi corazón está siendo puesta por el Espíritu Santo. Es Dios quien lo está haciendo, porque sabemos que el diablo también pone pensamientos, también pone deseos, también pone impresiones. Entonces es importante que nosotros sepamos distinguir cuándo es Dios quien nos está hablando o cuándo es el enemigo el que nos está poniendo pensamientos, intenciones en nuestra mente. Entonces hoy he traído para ti tres filtros para que tú pruebes todo pensamiento que llega a tu mente, toda voz que tú crees estar recibiendo en tu vida, ya sea que la escuches audiblemente, ya sea que te venga en forma de pensamiento o impresión, ya sea que venga un profeta y te diga que ha venido a darte un mensaje de parte de Dios. El primer filtro que voy a darte para probar si realmente es algo que ha venido de parte de Dios es que todo mensaje, toda palabra que venga de parte de Dios debe estar acorde a la Biblia, a la palabra escrita de Dios. Nosotros tenemos la bendición de tener escrita la voluntad de Dios. Ningún mensaje que venga de parte de Dios va a contradecir su palabra, ya sea que venga por la voz de un profeta, ya sea que venga a tu propia mente. Nosotros tenemos que juzgar en todo tiempo nuestros pensamientos para ver si están de acuerdo a la palabra de Dios, porque en la Biblia está escrita su voluntad. En la Biblia nosotros encontramos el manual del diseñador, de nuestro diseñador. Cuando compras cualquier cosa viene con un manual de instrucciones para saber cómo usarlo. De la misma manera, la palabra de Dios escrita, la Biblia, es el manual de instrucciones de nuestras vidas y ha sido diseñado por nuestro Creador. La Biblia es, como decimos, la regla infalible de fe y de conducta. Es decir, es la regla que mide todo lo que yo debo creer y todo lo que yo debo hacer. Entonces, como nosotros tenemos el manual de instrucciones, no puede venir luego otra persona a decirnos de parte de Dios que hagamos algo que es contrario a la palabra de Dios. No puede venir otra persona que supuestamente está hablando de parte de Dios a decirte: es que mira, tú lo que tienes que hacer es adorar a una imagen, adorar un ídolo o ir a un brujo, porque te está diciendo algo que evidentemente es contrario a la palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 29, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, cuando estaba enseñándoles acerca de la profecía, que los profetas hablaran y que los demás en la congregación juzgaran. Hay diferentes contextos donde la palabra juzgar es usada. En este caso, el contexto de la palabra juzgar no está hablando de juzgar a la persona como si es un hijo de Dios o no, o de estar criticando, o de estar condenando a la gente, no.
En este contexto, él está hablando de discernir, de darte cuenta de qué es lo correcto y qué es lo que no. Cada vez que nosotros emitimos una opinión acerca de algo, estamos haciendo un juicio de valor sobre eso. Entonces, en este caso, Pablo lo que está diciendo es que cuando alguien profetizara, los que estaban en la congregación analizaran lo que la persona estaba diciendo. Ahora bien, si tú vas a analizar lo que un profeta está diciendo, tú tienes que tener una regla para medir, una regla para comparar, una regla para filtrar. Y en el caso de los hijos de Dios, nuestra regla es la palabra de Dios. Todo lo que viene a nuestra mente y todo lo que nos dicen las personas, cualquier consejo, cualquier predicación, cualquier profecía, nosotros lo vamos a juzgar con la palabra de Dios, lo vamos a comparar con la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que quieren mucho hacer algo porque ya tienen el deseo de cometer un pecado porque lo han incubado en sus corazones y empiezan a venir argumentos a su mente para justificar lo que ellos quieren hacer. Empiezan a venir análisis, empiezan a venir lógicas que son contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios te dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad de Dios para ti es que si tú eres un hijo de Dios, te cases, te unas, tengas una relación con otro hijo de Dios. Y esto no es un capricho de Dios. Dios lo hace para que tú seas feliz, para que tengas paz en tu casa. Porque si tú vives con una persona que piensa radicalmente opuesto a ti, tú vas a tener guerra, tú vas a tener sufrimiento, tú vas a tener una persona que va a ser instrumento de Satanás para torturarte durante toda tu vida. Cuando tengas hijos, van a tener opiniones divididas y no van a poder criar correctamente a sus hijos. Entonces, detrás de los mandamientos de Dios hay sabiduría, hay lógica divina, hay principios, hay leyes espirituales que si nosotros las seguimos, todo nos va a salir bien. Sin embargo, hay personas que vienen a nosotros, que han venido a nosotros como pastores y nos han dicho: es que yo siento de parte de Dios que esta persona es la persona que Dios ha preparado para mí, para casarme con él, para vivir con él. Y uno le dice: pero es que esa impresión no puede venir de Dios, porque ya Dios en su palabra dijo que no te unas en yugo desigual. Y Dios no es bipolar. Si Dios te ha dicho algo en su palabra, luego no va a mandar a alguien que te diga otra cosa. Si Dios te ha dicho algo en su palabra, Él no va a poner un pensamiento contrario a su palabra cuando tú estés orando. Porque les voy a decir, hermanos, cuando nosotros estamos orando, todo lo que nos viene a la mente no viene de parte de Dios, aunque estés orando. De hecho, el diablo aprovecha el momento de la oración para tratar de infiltrarte con pensamientos que no son de Dios, con sus propios planes, con sus propios deseos, con sus propios conceptos. Y tú tienes, incluso cuando estás orando, cuando estás en un culto, cuando estás levantando las manos y cantando alabanzas a Dios, aún ahí tú tienes que estar filtrando lo que viene a tu mente y lo que viene a tu corazón. Porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y te voy a decir, nosotros los hijos de Dios estamos bajo la protección de Dios. La única forma en la que el diablo puede penetrar tu vida es abriendo una brecha, abriendo una puerta, abriendo un camino. Y casi siempre estas puertas se abren a través de los pensamientos. De la mente. Él primero va a tratar de sembrar algo en tu mente para entonces que tú recibas, arropes, abrigues, anides ese pensamiento, y él ya te sembró una semilla y ahora que tú le abriste una puerta, él puede actuar. Entonces, este es el primer filtro para darte cuenta de cuándo es Dios quien te está hablando. Ese mensaje que estás recibiendo de cualquiera, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? Ese pensamiento que estás recibiendo cuando estás orando, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? Ese deseo que estás sintiendo, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? El segundo filtro que quiero compartirte hoy es: esa palabra que estás recibiendo produce en ti el fruto del Espíritu. Recordemos que Jesús le dijo a sus discípulos que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo vendría.
en su lugar. Sería un maestro, un guía, nuestro consolador. Y Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Dijo que nos enseñaría todas las cosas y que nos recordaría todo lo que Jesús había dicho. Es decir, que ahora nosotros como creyentes tenemos un maestro, que es el Espíritu Santo. Pero recordemos que el Espíritu Santo es una persona. Él tiene una forma de ser. Y cuando Él nos habla, produce en nosotros un efecto. Y quiero que vayas conmigo al conocido pasaje que habla del fruto del Espíritu Santo. Y recordemos que con fruto nos estamos refiriendo a un producto, a un resultado, a una consecuencia de la acción del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, si este es el fruto del Espíritu, la voz del Espíritu Santo va a producir esto en tu corazón cuando tú recibas ese mensaje. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, podemos encontrar una lista del fruto del Espíritu Santo. Dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí nos está diciendo cuáles son los efectos que produce en un hijo de Dios cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está actuando. Entonces, ¿cómo saber que Dios nos está hablando? Pues la voz de Dios tiene que producir en nosotros estas cosas y no las contrarias. Vamos a ver algunos de estos elementos. Por ejemplo, lo primero que dice es que el fruto del Espíritu es amor. El amor es un filtro permanente para nosotros distinguir cuándo es Dios quien nos está hablando. Si tú tuviste un problema con una persona y te pusiste a orar y esa persona te ofendió, te hirió, puede ser que cuando tú te pongas a orar empiecen a venirte las imágenes, los recuerdos de lo que pasó, del momento de la ofensa. Y esa imagen comienza a repetirse como una grabadora en tu mente. Incluso puede ser que te veas a ti mismo, comiences a verte a ti mismo vengándote de esa persona, respondiéndole de una mala manera. Esos pensamientos son contrarios al amor, porque son pensamientos que lo que están produciendo en ti es rencor, falta de perdón, resentimiento, raíz de amargura y deseo de venganza. Entonces, como es contrario al fruto del Espíritu, como es contrario al amor, te puedes dar cuenta que es algo que no viene de Dios. Sigue diciendo gozo. Siempre que Dios te habla, va a producir gozo. Y quizás tú te preguntes, pero eso depende. Porque si yo he pecado y el Señor me está corrigiendo, yo voy a experimentar tristeza. Sí. La Biblia nos habla de una tristeza que viene de parte de Dios, que es para que tú te arrepientas de algo malo. Es cuando viene a ti convicción de pecado y tú dices, lo que hice está mal, me arrepiento delante de Dios, y viene como una tristeza. Pero también la Biblia dice que hay una tristeza que viene del mundo, que es la tristeza que consume, la tristeza que desespera, la tristeza que te hace entrar en depresión, la tristeza que te hace tener todo el tiempo culpabilidad, que te aleja de Dios, y esa tristeza no viene de Dios. La tristeza del verdadero arrepentimiento produce, después que te has arrepentido, sanidad, alivio, gozo. Dios te consuela después que te corrige. También dice paz. La paz es un filtro muy importante para juzgar cualquier palabra que nos vengan a traer de parte de Dios. En ocasiones hay profetas, hay gente que vienen con un mensaje que más bien lo que produce en nosotros es confusión, duda. Todo el tiempo nos sentimos inquietos, no sentimos que esa palabra sea de parte de Dios. Ahora tienes que tener cuidado, porque también si por ejemplo tú estás practicando algo que es malo y una persona te corrige y te dice eso no es así como lo estás haciendo, quizás tú te sientas inquieto y confrontado. Pero aquí estamos hablando de cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, pues te estás esforzando al menos, y te dan una palabra que te deja
confundido, que no te da paz. No te da paz porque hay algo que no cuadra en tu mente con esa palabra. Porque Dios es un Dios de paz. Y cuando Dios te habla, Él va a producir paz. Él va a producir paz, aunque incluso sea una palabra desafiante para tu vida, tú vas a sentir paz. Y la paz es muy importante, sobre todo a tener en cuenta cuando alguien te está dando una instrucción específica sobre algo que tienes que hacer. Porque si alguien te dice, esto es pecado, eso lo estás haciendo mal, no importa lo que tú sientas, si sientes paz o no, es verdad lo que la persona te está diciendo. Pero ahora estamos hablando de cuando tú recibes una instrucción para tu vida, como cuando viene un profeta y te dice, no es de parte de Dios que viajes a tal país, o no es de parte de Dios que te cases con esta persona, o dice el Señor que aquel hombre que acabó de entrar por la puerta va a ser tu futuro marido. O sea, ese tipo de profecías, de mensajes, o cuando vienen a nosotros pensamientos también, que no producen paz. Entonces, debemos analizar lo que nos están diciendo, porque parte del fruto del Espíritu es la paz. Otro que quiero también enfocar es la fe. Ahí sigue diciendo paciencia, benignidad, bondad, pero quiero detenerme en la fe. La palabra de Dios siempre va a producir fe. Hay personas que están experimentando una situación y de pronto viene a sus mentes una idea que no les está produciendo fe, sino temor. Por ejemplo, es común que cuando tenemos a un familiar enfermo o cuando nosotros mismos estamos enfermos, el diablo ponga pensamientos de temor, imágenes en nuestra mente en la que ya nos estamos viendo que fuimos al médico y nos descubrieron algo malo y es cáncer y nos vamos a morir. Ese tipo de pensamientos no producen fe. Y nosotros podemos darnos cuenta entonces que no es algo que está viniendo de parte de Dios. Cada vez que Dios te habla, te va a producir fe, va a producir en ti valor para enfrentar lo que está delante de ti, va a producir en ti confianza en la palabra de Dios, confianza en que lo que te está pasando va a ser revertido y Dios te va a dar una solución. Muchas veces, cuando Jesús se acercaba a personas que venían a Él pidiéndole que los sanara, que los liberara, Jesús siempre le decía, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que la fe y el temor son opuestos. Entonces este sería el segundo filtro por el que debes pasar cualquier mensaje, cualquier consejo, cualquier pensamiento que venga a tu mente o que venga a través de otra persona. El primero es, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? El segundo es, produce en ti el fruto del Espíritu, y con el fruto del Espíritu nos referimos a todo lo que leímos anteriormente. Y el tercer filtro que quiero darte hoy es, ¿te acerca a Dios? ¿Te ayuda a tener una comunión más profunda con Dios? Lo que estás recibiendo, tus pensamientos o el mensaje que alguien te está dando, ¿te acerca más a Dios? Esto es muy importante porque no basta solamente que estés de acuerdo a la palabra de Dios. Recordemos que el diablo, cuando tentó a Jesús en el desierto, en una de las 3 ocasiones en que lo tentó, usó la palabra de Dios como un arma contra él para tratar de desviarlo de la voluntad de Dios. Él le dijo, pero escrito está, que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, que te carguen para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, le citó una escritura a Jesús para ver si Jesús se desalineaba de la voluntad del Padre, solamente basándose en que en la palabra de Dios decía eso. Entonces, si el diablo hizo esto con Jesús, imagínate si no lo va a hacer contigo y conmigo. Hay textos de la Biblia, hermano y hermana que me estás oyendo hoy, que si nosotros los sacamos del contexto en el que fueron escritos, si los leemos de forma independiente de la intención general que tiene el libro donde está ese versículo bíblico, nosotros podemos ser confundidos fácilmente. Por ejemplo, nosotros en una ocasión, en una de las iglesias que pastoreamos, nos encontramos con una joven que estaba atada fuertemente por demonios porque un día ella cometió un error y hubo una voz en su mente que le dijo,
Dios no te va a perdonar porque tú acabas de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Así que tú no tienes perdón de Dios. Ya tú estás perdida, vas a ir al infierno, no hay forma en que puedas reconciliarte con Dios. Y como ella le dio entrada a ese pensamiento, a partir de ese momento el diablo encontró un canal para poder actuar en su vida, atarla cada vez más. Entonces, hermanos, ¿ese texto está en la Biblia? Sí, pero cuando la voz del enemigo llega a tu mente, no va a usar la Biblia de forma correcta. Entonces, claro que el que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, pero no estaba hablando de lo que esta joven había hecho específicamente, sino que Jesús estaba dirigiendo a un grupo de maestros de la ley, de personas que eran una autoridad en el pueblo de Israel y que conscientemente estaban diciendo que el Espíritu Santo, que era por quien Jesús estaba echando fuera demonios, era Beelzebú. O sea, los fariseos estaban diciendo que el Espíritu Santo era Beelzebú, era un demonio. Y por eso Jesús les dijo, tengan cuidado, porque ustedes están ya entrando en territorio peligroso, ustedes están blasfemando del Espíritu Santo. Y si ustedes siguen de esa manera, no van a tener perdón. ¿Y por qué no vas a tener perdón? Porque si tú alejas al Espíritu Santo de ti, ¿quién te va a convencer de pecado? No vas a poder arrepentirte porque el Espíritu Santo no te va a poder convencer. O sea que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un tema completamente diferente de lo que esta joven estaba experimentando. Sin embargo, el diablo tergiversó ese texto en su mente para atarla, para llevarla a un estado de opresión. De la misma manera, hay personas que leen en la Biblia, por ejemplo, en la primera carta de Juan, que todo el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y si tú no entiendes el contexto general, la intención general de Juan en el libro, en esa carta, tú vas a pensar, entonces yo no soy un hijo de Dios. Sin embargo, en la misma carta Juan nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y nos dice que Cristo es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y para limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, el diablo para acusarte no te va a traer este texto a la mente. El Espíritu Santo sería quien usaría este texto de que hay perdón en Cristo para acercarte a Dios, pero el diablo va a traer a tu mente algún texto, algún fragmento de la Escritura que te aleje de él. Recordemos que Adán y Eva, cuando pecaron, ellos fueron a esconderse, se apartaron de Dios, se alejaron de él debido a la culpa y a la vergüenza que sentían. No dijeron, bueno, hemos fallado, vamos a correr a nuestro Padre, a nuestro Creador, Él nos va a perdonar porque nos ama. Sin embargo, lo que nos dice es que ellos fueron a esconderse, se alejaron de la presencia de Dios. Y quiero que sepas, hermano, que cualquier voz que venga a tu mente, que te aleje de Dios, que te aleje de la oración, que te aleje de la lectura de la Biblia, todas esas voces no vienen de parte de Dios. Hay voces que vienen a tu vida para apartarte de Dios, para apartarte del propósito que Dios tiene contigo. Tú tienes que saber darte cuenta de esto. Entonces, para recapitular y recordarte todo lo que he dicho hasta ahora y que pueda quedar grabado en tu mente y en tu corazón, ¿cómo sabemos que es Dios quien nos está hablando? Vamos a aplicar 3 filtros para darnos cuenta que son: este mensaje que estoy recibiendo, ya sea a través de profeta, predicador, en mi mente, en sueños, de cualquier forma posible que Dios pueda hablarte. Número 1, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? Número 2, ¿produce en ti el fruto del Espíritu Santo? Y número 3, ¿te está acercando más a Dios? Si puedes contestar que sí a estas 3 preguntas, entonces esos pensamientos, ese mensaje que has recibido, viene de parte del Señor. Deseo que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si te ha gustado este contenido, te invito a que por favor te suscribas al canal. De esta forma también nos apoyas a nosotros. Deja tu comentario y ponle like al video, porque de esta manera esta palabra puede llegar a más personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Espíritu Santo siempre esté hablando a tu corazón. Ahora quisiera orar un momento por ti. Padre, presento delante de ti a cada persona que está viendo este video.
Sabemos, Señor, que tú no eres un Dios mudo. Tú eres un Dios que te revelas, eres un Dios que te comunicas, eres un Dios que hablas a tu pueblo. Y en este momento yo te pido, Señor, que tu voz siempre esté de forma constante en cada uno de los corazones y mentes de tus hijos. En este momento yo declaro en el nombre de Jesucristo que toda voz que el diablo ha puesto en tu mente es quebrantada en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo, todo pensamiento que ha sido sembrado en ti, que no procede de Dios, es desarraigado en el nombre de Jesús. Todo argumento, todo concepto, toda impresión que haya sido depositada en tu corazón, todo mensaje que te haya sido dado por profetas, por gente supuestamente de Dios, pero que no venían del Espíritu de Dios, ahora lo cancelamos en el nombre de Jesús. Ahora se va fuera en el nombre de Jesús, de tu mente, de tu corazón, y así tu mente queda libre para escuchar la palabra de Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tú sanes toda herida que haya sido ocasionada por palabras que no venían de ti. Sana, restaura, libera y trae conocimiento de tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.